Esther Adongo Arunga, nacida entre 1980 y 1981, surgió al mundo como una de los 7 hijos de un hogar numeroso, donde compartía un vínculo único como gemela con su hermano. Petrolin y Robert Arunga eran sus padres y, según la información disponible, Esther se crió en la fe adventista del Séptimo Día. Su trayectoria educativa la llevó a la escuela secundaria de Kenia, donde sentó las bases de sus actividades académicas. La búsqueda de conocimiento de Esther la llevó al extranjero, a la Universidad de Wollongong en Nueva Gales del Sur, Australia, donde obtuvo una licenciatura en Comunicación y Derecho, con especialización en francés. Al regresar a Kenia para continuar sus estudios, se embarcó en un curso de grado de 1 año en la Facultad de Derecho de Kenia y posteriormente logró la admisión en el Colegio de Abogados de Nairobi en 2009. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndose. Juntos descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios. La trayectoria profesional de Esther se desarrolló en el ámbito de los medios, donde mostró su talento como locutora y periodista en Capital FM. Sin embargo, fue en 2008 cuando hizo su primera aparición en las pantallas de televisión de Kenia, honrando a KTN con su presencia, como se ve aquí. Su entrega de noticias se caracterizó por un comportamiento cautivador y convincente, lo que le valió elogios y reconocimiento. En 2008 ganó los premios Chaguo Latinies, Chat, a la mejor presentadora de noticias de televisión para adolescentes, un testimonio de su creciente estatura en la industria. Esther Arunga rápidamente se convirtió en la chica del cartel del éxito y la ambición, la envidia de sus compañeros, aparentemente teniendo todo. Su trayectoria parecía prometedora cuando Arunga ascendió de rango desde lectora de noticias de negocios hasta presentadora de noticias en horario de máxima audiencia a las 9 p.m. en KTN. Sin embargo, este periodo marcó el comienzo de su trágico descenso en desgracia, cuando Esther Arunga se vio enredada en una serie de escándalos que arrojarían una sombra sobre su otrora floreciente carrera. En 2009, Esther Arunga se vio enredada en la desconcertante red de la controvertida iglesia Dedo de Dios, ahora rebautizada como Iglesia Internacional Embajada del Reino. La iglesia Dedo de Dios fue fundada por Joseph Hellon, quien es primo de Arunga por parte materna. Durante el mismo año, Joseph Hellon, también famoso músico de jazz y saxofonista, saltó a la fama como director musical de la 3ª temporada de Tusker Project Fame, un popular programa de televisión de Kenia. Fue por esta época cuando Quincy Timberlake, un personaje con antecedentes, supuestamente contactó a Hellon a través de Facebook. Quincy afirmó estar en Estados Unidos y expresó su deseo de regresar a casa y colaborar con Hellon en proyectos musicales. Hellon estaba ansioso por volver a conectarse con Quincy, a quien había conocido desde su infancia en el país de Migori, donde no solo eran vecinos, sino también compañeros de escritorio en la escuela primaria. Sin embargo, Hellon pronto descubriría la identidad cuestionable de Quincy. Según Hellon, Quincy originalmente se llamaba Joginder Singh, un nombre que le dio su abuelo, quien le había puesto el nombre de un popular piloto de carreras de autos de Kenia. Sin embargo, Quincy luego cambió su nombre de Joginder Singh a Quincy Timberlake por razones desconocidas. A Hellon no solo le pareció sospechoso el cambio de nombre de Quincy, sino que más tarde se enteró de que la afirmación de Quincy de estar en los Estados Unidos cuando se puso en contacto con él no era cierta. Quincy estaba en Kayole, condado de Nairobi, Kenia. Cuando Hellon y Quincy se conocieron, Quincy hizo valer sus conexiones en Pepsi y prometió conectar a Hellon con la empresa para proyectos musicales. Supuestamente, personas que se hacían pasar por representantes de Pepsi se pusieron en contacto con Hellon, lo que dio lugar a reuniones facilitadas por Quincy. Sin embargo, los proyectos musicales nunca vieron la luz. Por otro lado, Esther Arunga se había arraigado profundamente en la iglesia Dedo de Dios, donde Hellon no era solo su guía espiritual, sino también su socia comercial. Juntos cofundaron People Music Group e iniciaron el programa WATA,
Way to the Isle. Además, Helon también actuó como su asesor profesional. Aprovechando su experiencia en asesoramiento profesional, Helon afirmó haber desempeñado un papel fundamental en el éxito mediático de Esther, influyendo en aspectos de su desarrollo profesional como su aplomo, su vestimenta, su pronunciación y, de manera algo controvertida, su control de peso, que según él cumplía con el requisito de KTN de tener presentadores de noticias delgados. Helon alega además que, como resultado, Esther Arunga continuó teniendo éxito en la industria de los medios e incluso influyó en otras celebridades, incluidas Lilian Mully, Linus Cantay, Yamila Mbugua y Penina Caribe, para que se unieran a la iglesia. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Quincy, que inicialmente se había presentado a Helon como su colaborador musical, le reveló su deseo de ser creyente y unirse a la Iglesia de Dios Finger. En su nueva salvación, Quincy le confesó a Helon sobre su pasado oscuro y turbulento de practicar brujería para dañar y aprovecharse de las personas. En retrospectiva, Helon creía que Quincy usó brujería para que Arunga se enamorara ciegamente de él. A medida que avanzaba el año 2009, Esther Arunga también se mudó a vivir con Helon y su esposa en su amplia mansión de 10 habitaciones en Runda, que también servía como sede de la iglesia Dedo de Dios. Helon afirmó que la madre, el hermano y la esposa de Esther apoyaron su traslado del Quilimani a la mansión. En medio de toda esta complejidad religiosa y profesional, Esther Arunga estaba comprometida para casarse con Wilson Malava, un empresario experimentado que se desempeñaba como director ejecutivo de Real Concepts, una destacada firma de consultoría empresarial con presencia en todo África Oriental. Arunga y Wilson se conocieron por primera vez en 2008 durante una reunión mensual de Cinema, Christians in Entertainment and Media, un foro diseñado para unir a los cristianos en la industria de los medios y el entretenimiento. Según Wilson, inmediatamente se sintió atraído por la personalidad y la inteligencia de Esther. A pesar de que Esther estaba en una relación y comprometida con otro hombre en ese momento, Wilson la persiguió pacientemente durante un año. Finalmente, Arunga tomó la decisión de romper su compromiso con el otro hombre y optó por estar con Wilson, una indicación, como señala Wilson, de los desafíos de Arunga a la hora de tomar decisiones románticas acertadas. Wilson también compartió que se unió a la iglesia Dedo de Dios para estar cerca de Arunga. Al unirse a la iglesia, asumió el papel de jefe de evangelización. Su participación compartida en el mismo departamento de la iglesia los acercó más, y después de 2 meses de noviazgo, Wilson le propuso matrimonio a Arunga en octubre de 2009. Planeaban casarse en abril de 2010. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos cuando Quincy Timberlake se unió a Finger of Iglesia de Dios. Arunga le confesó a Wilson que Quincy la perseguía románticamente. Cuando Wilson conoció a Quincy, sintió una sensación extraña. El comportamiento de Quincy le pareció mal arreglado y tenía una personalidad jactanciosa que afirmaba tener conexiones con Tony Blair, el ex primer ministro del Reino Unido, y afirmaba ser propietario de un hotel en las Bahamas. Quincy incluso ofreció alojamiento gratuito en el supuesto hotel como regalo de luna de miel. Sin que Wilson lo supiera, Quincy continuaría arrebatando a Esther de su inminente matrimonio. 2 meses antes de su boda, prevista para abril de 2010, Wilson recibió un mensaje de texto de Arunga acusándolo de adulterio y ordenándole que cesara el contacto. Simultáneamente, Helon, el pastor principal de la iglesia Finger of God, informó a Wilson que había sido excomulgado de la iglesia por acusaciones de ser masón. La angustia fue profunda para Wilson, pero logró superarla. El 16 de febrero de 2013, Wilson Malava se casó con el amor de su vida, Muthoni Njoroge, en una lujosa ceremonia en la iglesia comunitaria Loresho PCA, marcando un nuevo capítulo en su vida, más allá del desastre que Quincy y Esther le provocaron. Entonces, ¿quién era exactamente Quincy Timberlake? Quincy Timberlake, nacido el 22 de abril de 1980, era un estafador esquivo y persuasivo,
que poseía un encanto engañoso. Joseph Hellon alega que Quincy no solo era un estafador, sino también un experto en delitos cibernéticos y estaba asociado con un sindicato que operaba desde Hurlingham. Este sindicato de delitos cibernéticos elaboraba correos electrónicos de phishing, haciéndose pasar por personajes como Benny Hinn, para engañar a personas desprevenidas para que les enviaran dinero. Según Hellon, Quincy también afirmaba tener importantes riquezas y contactos con los medios en países occidentales que podrían asegurar a Arunga lucrativas oportunidades laborales en el extranjero. Hellon afirma que Arunga se sintió atraída por las promesas de Quincy de prosperidad financiera, perspectivas laborales en el extranjero y su personalidad de chico malo. Antes de casarse con Esther Arunga, Quincy ya estaba casado con Rose Mueni Mutua en 1999 y tenían 3 hijos. Sin embargo, el matrimonio de Quincy con Rose estuvo marcado por señales de alerta, incluida la de que ella nunca conoció a la familia de Quincy ni visitó su casa rural. En 2010, el mundo de Rose se hizo añicos cuando descubrió a través de fuentes de noticias que Quincy se había casado con Esther Arunga. Quincy supuestamente cortó todos los lazos con Rose y sus 3 hijos, dejándola luchando para llegar a fin de mes a través de trabajos ocasionales y llamados públicos de donaciones. Parece que Quincy, siendo un estafador, vio una oportunidad en la fama y el estatus social de Esther Arunga para ascender la escala social. Quincy y Arunga a menudo mostraban su amor y afecto mutuo ante los medios, como se ve en este videoclip digno de vergüenza. En retrospectiva, estas eran señales de alerta de que Quincy bombardeaba a Esther y su insaciable necesidad de atención de los medios. En febrero de 2010, Esther Arunga, junto con Quincy Timberlake y Joseph Hellon, anunciaron la formación del Partido Centralizador y Unionista Platino de Kenia, Partido Placenta. Estaba previsto que Joseph Hellon se postulara para la presidencia de Kenia en las elecciones generales de 2013. Sin embargo, Joseph Hellon no se postuló para la presidencia en las elecciones generales de 2013 en Kenia, y el Partido Placenta de Kenia no ha presentado ningún representante. En su juventud, Quincy Timberlake había demostrado una inclinación hacia la música y se le conocía por su habilidad para componer canciones pegadizas. Esta habilidad aparente para la música fue lo que inicialmente atrajo a Joseph Hellon a colaborar con él en proyectos musicales. Sin embargo, a medida que la historia de Quincy Timberlake se desenredaba, se revelaba un personaje mucho más complejo y oscuro. La relación entre Quincy Timberlake y Esther Arunga no tardó en volverse tumultuosa. Aunque inicialmente mostraban una imagen pública de amor y apoyo mutuo, detrás de las cámaras, la realidad era muy diferente. Quincy era conocido por su temperamento volátil y sus problemas legales. En 2014, Quincy Timberlake fue arrestado en relación con la muerte de su hijo de 3 años, Sinclair Timberlake. Según los informes, Quincy había declarado que su hijo había caído por las escaleras, pero las circunstancias exactas de la muerte del niño seguían siendo turbias y se sospechaba de abuso infantil. Esther Arunga, que había sido una figura pública prominente en los medios de comunicación de Kenia, se vio envuelta en el escándalo resultante del arresto de Quincy. En medio de la controversia y la presión pública, Arunga cambió su testimonio varias veces, inicialmente tratando de proteger a Quincy y luego acusándolo de ser el responsable de la muerte de su hijo. Esta serie de eventos dramáticos marcó un punto de inflexión en la vida pública de Esther Arunga y tuvo repercusiones significativas en su carrera y reputación. En 2016, Esther Arunga fue sentenciada a 10 meses de prisión en Australia por mentir a la policía y obstaculizar la investigación sobre la muerte de su hijo. Durante el juicio, se revelaron detalles preocupantes sobre la relación de Arunga con Quincy Timberlake y los eventos que llevaron a la tragedia.
Después de cumplir su condena en Australia, Esther Arunga regresó a Kenia, donde intentó reconstruir su vida lejos de los reflectores de los medios. Sin embargo, su participación en el escándalo con Quincy Timberlake y la tragedia que rodeó la muerte de su hijo Sinclair continuaron siendo temas de interés y debate en Kenia y más allá. En retrospectiva, la historia de Quincy Timberlake y Esther Arunga es un recordatorio doloroso de cómo las aspiraciones y los sueños pueden desviarse, y cómo las decisiones tomadas en momentos de vulnerabilidad pueden tener consecuencias duraderas y devastadoras. Si te ha gustado esta impresionante historia de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Juntos descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así que no te pierdas nuestro próximo video.